¿Qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes en un programa más de la serie que hemos dedicado en Canal 11 al pontificado del Papa Francisco y todo esto con motivo de su visita. Hoy tenemos a distinguidos invitados que les invito a conocer quiénes son ellos. Elio Masferrer, antropólogo e historiador, doctor e investigador en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Miembro de la Red de Investigaciones Interdisciplinarias, Religión, Sociedad y Política. Es autor de Religión, Política y Metodologías, Estudios Científicos de los Sistemas Religiosos. María Luisa Aspe Armella, doctora en Historia, profesora titular e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, especialista en Historia Contemporánea y del Catolicismo Mexicano. Es autora de El universo católico mexicano y el surgimiento del Partido Acción Nacional, de Cambiar en tiempos revueltos. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Bueno, ahora como parte del trabajo que ha hecho el equipo de producción para presentarles esta serie de programas en relación a la visita del Papa Francisco, hemos preparado este material que les invito a ver. Era el 13 de marzo del 2013, una noche lluviosa y húmeda en el Vaticano. Pasaban las 7 de la noche cuando el humo blanco salió de la Capilla Sixtina. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Para muchos, un desconocido. El Papa es argentino. Estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Impresionante este momento. Tenemos un Papa latinoamericano, tanto se había especulado, esto es el representante de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa 266, el primer latinoamericano, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco. Había sido electo en la quinta votación del cónclave, obteniendo, hasta donde se sabe, más de 90 de los 115 votos de los cardenales presentes. Fue el primero en renunciar a la museta roja, símbolo tradicional que porta el Papa en los hombros. Fue el primer papa en pedir a su pueblo la bendición antes de darla él. En el balcón apareció a su lado el obispo brasileño Cláudio Humes, aquel que se sentó junto a él en el cónclave. Aquel que cuando supo que Bergoglio había sido elegido papa, lo abrazó, le dio un beso y le dijo: no te olvides de los pobres. Esa palabra que contó el nuevo papa le quedó grabada: los pobres. Por eso eligió llamarse Francisco. Por eso ha dicho: como quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Bueno, pues llegó el momento de escuchar a nuestros invitados que irán aportando a lo largo de los minutos la gran riqueza de su conocimiento, como es el caso de la doctora María Luisa Aspe Armella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Gracias. Pues gracias a todos, bienvenidos. Ya escuchamos algo en este trabajo introductorio al programa de hoy, el primer jesuita. El primer jesuita, el primer latinoamericano. Y esto de que sea jesuita, impensable para la Iglesia. Y por otro lado, pues bueno, impensable porque los jesuitas tienen, desde las constituciones de Ignacio de Loyola,
un punto muy claro de que no pueden aceptar dignidades. Claro que esto se corrige. ¿Qué quiere decir no pueden aceptar dignidades? No pueden aceptar dignidades eclesiásticas, es decir, cargos en la estructura de la iglesia jerárquica. Esto se corrige con el cuarto voto que tienen los jesuitas, que es la obediencia al Papa. Hay que aclarar que la obediencia al Papa solo es de acuerdo a la misión, no para otros temas. Y es el Papa el que le pide que sea obispo. Entonces, de esta manera, pues bueno, es primero obispo, luego cardenal y después es como llega al pontificado. Es algo que era impensable. Elio Masferrer, ¿es cierto que en Argentina no tenían una idea que pudiera ser el Papa, Francisco Bergoglio, el primer Papa latinoamericano y además argentino? Sí, Bergoglio en Argentina era un personaje enigmático. Nunca se sabía exactamente qué era lo que pensaba o planteaba. Entonces había distintos señalamientos en torno a que había sido demasiado tibio durante la dictadura militar. Una serie de cuestionamientos de carácter personal. Además, él había hecho lo posible porque para que nadie tuviera claro qué era lo que él pensaba. Esto es un punto estratégico. Y luego quedó claro que él de alguna manera había hecho lo posible durante la dictadura militar y entonces ese era un punto que muchos creían que no iba a pasar. Que sería insalvable para ser nombrado Papa, ¿sí? Exacto. Bernardo, ¿cómo ves este planteamiento? Bueno, en realidad fue una sorpresa, pero no hay que olvidar que Jorge Mario Bergoglio ya había sido el candidato más fuerte en el anterior cónclave. Después de Ratzinger incluso tuvo un número de votos muy importantes en el cual en un momento dado él claudica y pide la votación hacia Ratzinger y después Benedicto XVI. Ahora muchos lo habían descartado por la edad, porque llega con casi 75 años o más, y entonces eso era un impedimento. Pero si uno lo ve, era un candidato que había gozado de mucha popularidad, sobre todo del ala progresista, y esto es interesante. Su gran mentor en el 2005, en el cónclave donde sale Benedicto XVI, fue Carlo María Martini, un biblista jesuita también, de una gran calidad intelectual. De tal manera que fue una sorpresa, pero no tanto. No tanto. María Luisa, ¿y cómo has visto a lo largo de estos años, desde ese primer momento y hasta ahora, y con la visita del Papa Francisco, la reacción en México de los jesuitas y no jesuitas? Bueno, yo creo que la figura de Bergoglio, primero, del Papa ahora, ha estado siempre en la polémica. O sea, él incluso lo decía a sus colaboradores más cercanos, que para los de la derecha o los conservadores resultaba izquierdoso, ¿no? Demasiado jesuítico, y para los de izquierda resultaba conservadores. Y creo que la reacción que ha habido, primero la reacción de la compañía de estupor, de decir no es posible, estas sí no nos las esperamos nunca en la historia. Y después, pues todavía sujeto a esta polémica y esperando a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo resulta después de este esperanzador, fresco comienzo, vamos a ver qué es lo que sigue. Y por favor, Elio, para concluir este primer bloque, algo que quieras agregar sobre este tema de la sorpresa de los mismos jesuitas y de los no jesuitas por un papa. Lo que pasa es que hay un dicho que dice que se llega a Roma de papa y se regresa cardenal. Entonces, también tenemos que pensar que los cardenales son gente con mucho colmillo político y a veces se piensa que los políticos mexicanos son los que inventan la grilla, pero en realidad podemos decir que el Vaticano es el que les enseña a los mexicanos. A ver, Bernardo, ¿qué opinas? ¿Por qué te da tanta risa? No, que efectivamente, digamos, las intrigas son tales de cómo llegan. Para empezar, hay un veto de comunicación, nadie puede comunicar, pero finalmente todo el mundo se entera cómo se da el cónclave. Y aquí se dice que el cónclave fue muy anti-italiano, porque llega en un momento en donde el Papa renuncia
un papa que está en un momento de colapso, el Vaticano, la curia está en desprestigio de la Iglesia con escándalos de pederastia, desprestigio por los escándalos financieros del Banco Vaticano, y por lo tanto Bergoglio significa una figura fresca, diferente, alterna a, digamos, todo el mugrero y todo el hervidero que en ese momento el Vaticano representa. Y sobre todo también tomando en cuenta lo que el catolicismo ha ido perdiendo en el mundo y no se diga en Latinoamérica. Claro. Entonces hasta resulta un atractivo que sea un papa latinoamericano, que eso es algo de lo que ya les pediremos que nos hablen más adelante, porque es momento de hacer una pausa. Muy bien. A sus 17 años, sintió el llamado de Dios. Fue el 21 de septiembre del año 1954. Al pasar frente a la parroquia San José de Flores, cerca de su casa, entró a confesarse y Dios le salió al encuentro. Ahí dijo: sentí que tenía que ser cura, pero no dudé. Fue el inicio de un camino que llevó a Jorge Mario Bergoglio a ser electo a los 76 años, sumo pontífice. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, empleado ferroviario, su madre, ama de casa. El mayor de 5 hermanos, se diplomó como técnico químico y luego entró al Seminario Diocesano de Villa Devoto. En marzo de 1958, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. 2 años después, hizo sus primeros votos como jesuita. En los años 60, estudió humanidades y fue profesor de literatura y psicología. También estudió teología. Fue ordenado sacerdote 4 días antes de cumplir los 33 años de edad, el 13 de diciembre de 1969. En 1973, hizo su profesión perpetua como jesuita y a partir de ese año, a los 37 años de edad, fue provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que dejó 6 años después, en 1979. A partir de 1980, se convirtió en párroco de la iglesia del Patriarca San José, en la diócesis de San Miguel. Estos años, dicen los expertos, lo pusieron en contacto con la gente y los problemas sociales. En 1992, fue nombrado obispo de Auca y auxiliar de Buenos Aires. 6 años después, fue investido como arzobispo de esa misma ciudad. El 21 de febrero del 2001, Juan Pablo II lo nombró cardenal y del 2005 al 2011 fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. El Papa no ve televisión desde hace 25 años. Es seguidor del equipo de fútbol argentino San Lorenzo de Almagro y desde joven baila y muy bien el tango, ritmo que dijo el Papa en 2010, me sale de dentro. Bueno, Elio, te toca a ti, después de esta introducción de lo que ha sido la vida de lo que ahora es el Papa Francisco, tú como argentino también sabes muchas cosas de él y cuál era el momento que se vivía también políticamente y todo lo que ha tenido que pasar para que llegue ahora a ser el gran jerarca de la Iglesia Católica. Bueno, soy argenmex, ¿no? Pero tú sabes mucho de él y de eso que porque viví esa época. Esa época. Creo que es un momento en que en Argentina impacta la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, los distintos golpes de Estado que se hacen en Argentina y también hay cuestiones de la cultura nacional como el tango, el fútbol y el mate. O sea, la yerba mate. La yerba mate. Entonces, esto es interesante y además hay una conciencia en los migrantes, en los hijos de migrantes, de empezar de vuelta siempre. ¿De los hijos de migrantes italianos? Migrantes. En Argentina hay migrantes de todas las nacionalidades, religiones, etcétera, etcétera. En el caso de los migrantes italianos, lo que se da habitualmente es la diglosia, o sea que
aprende a hablar en la casa en italiano y habla fuera en castellano. Entonces, en Argentina se habla un itañol, de la misma manera que en México un angloñol, ¿no? Entonces, por eso para él ser obispo de Roma es algo, en concreto, Bergoglio tiene pasaporte italiano, o podría tenerlo, y además otra cuestión que me parece importante es que es hijo de piamonteses. Los piamonteses son gente muy ahorrativa, como los del norte de México. Ya. Bernardo, ¿algo más sobre la vida? Creo que le toca vivir momentos muy importantes en la vida de la Iglesia argentina y latinoamericana. Él pertenece a una gran corriente que se llama una especie de teología de la liberación popular, más que nada con una concepción de la cultura. No es marxista, tiene ciertos rasgos peronistas, medio populistas, esta teología, pero fundamentalmente concibe al pueblo como unidad. Y es en torno a la cultura y a la identidad cultural que se juega el papel de la justicia social. Habla de los pobres, etc. Y esto creo que lo marca, porque es una atmósfera en el mundo religioso que va de los años 60 prácticamente hasta los años 80. De tal suerte que ahí está Lucio Gera, está Scanone, está Metol Ferré, que son grandes referentes en la conformación del pensamiento de Francisco. Habría un matiz. La teología del pueblo y no necesariamente la teología de la liberación. Porque originalmente lo que se construye es el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Una cosa de ver desde el sur al norte. Y entre eso está la teología de la liberación, pero Bergoglio nunca fue de teología de la liberación. Eso es muy claro. Sí. No, yo diría en la versión marxista, que hay la cuestión es cómo entender la teología de la liberación. Es un vasto movimiento que no solamente es de ideas, es de prácticas, de comunidades. Y ahí es donde hay corrientes, hay teologías de las liberaciones no marxistas y hay otros que están dentro de esa perspectiva en donde el mismo Scanone se añade en esta perspectiva. Es matiz. Ya, exactamente. Tejer fino, María Luisa. Yo creo que también tiene que ver la propia Compañía de Jesús. O sea, la Compañía de Jesús viene como la puntera en lo que es en el posconcilio. En 1967 tiene su Congregación General 31, donde tratan esto que le llaman renovación acomodada, de poner en práctica todo este ayornamiento. Pero también es en esa Congregación 31 en 67 que se nombra este general emblemático de la compañía, que es Pedro Arrupe. Y luego va a ser la Congregación General 32 en 1974, que es cuando la Compañía de Jesús plantea que la causa de la justicia es una obligación absoluta para ellos. Y para los jesuitas. Para los jesuitas. Y esto le toca a Bergoglio, le toca a Jorge Bergoglio como provincial de la compañía. Yo estoy en la línea de lo que dice Helio, de que nunca perteneció a la teología de la liberación, a ninguna de sus ramas, porque de hecho los pronunciamientos de él es lo que lo frenan otros jesuitas que sí estaban en esta línea, ¿no? Helio. Creo que es importante el contexto histórico y Bergoglio siempre hace énfasis en que hay que analizar de acuerdo al contexto. O sea, cuando trabajó de técnico químico, la que dirigía el laboratorio es una paraguaya que luego desaparecen uno de sus hijos, los militares, y ella era miembro del Partido Comunista Paraguayo. Bergoglio se reúne con los hijos de esta mujer, que también fue desaparecida por los militares, y le dice: yo aprendí mucho de su madre, aprendí la cuestión social de su madre, les dice, y eso es en la visita que hace a Paraguay. O sea, como que los jesuitas son muy cuidadosos en lo que hablan, pero hay que entender que van enviando mensajes que hay que ir decodificando, ¿no? Porque los jesuitas tienen como lema
no hay mejor respuesta que una buena pregunta. Vamos a una pausa para regresar y seguir escuchando a nuestros especialistas en estos programas especiales con motivo de la visita del Papa Francisco. Y todavía vienen, pues, en lo que resta de los minutos del programa, pues algunos otros puntos que abordaremos solamente ahora en relación a lo que ha sido la vida, la trayectoria, su pontificado y lo que ha vivido precisamente ya como Papa el Papa Francisco y lo que ha representado para el mundo y los logros que ha tenido. Bueno, vamos a la pausa. Porque en esta ciudad está instalado el sistema de trata de personas, ese crimen mafioso y aberrante. Fue en septiembre del 2012, en el barrio Constitución en Buenos Aires, Argentina. El cardenal Jorge Mario Bergoglio oró por las víctimas de trata de personas, por el trabajo esclavo y por las prostitutas. Era usual que como máxima autoridad de la Arquidiócesis de Buenos Aires hablara en sus homilías de problemas sociales. En los aniversarios patrios a los que asistían presidentes, era un duro crítico de sus políticas. A Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner les tocó escucharlo. Sus críticas irritaron especialmente al presidente Kirchner y a su sucesora Cristina Fernández, quienes alentaron versiones sobre su presunta complicidad con la dictadura militar que se instaló en el país en 1976. Se le acusó de haber entregado a las Fuerzas Armadas a 2 sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Franz Halix, que trabajaban en los barrios miserables de Buenos Aires. Ambos fueron torturados durante 5 meses por militares. Pero el cardenal Bergoglio, según diversos testimonios, no tuvo nada que ver y nunca colaboró con la dictadura. Bueno, y aquí sería conveniente regresar con Elio a propósito de lo que nos habías mencionado en el bloque anterior, de las críticas que hubo cuando la dictadura militar, que se le acusó de haber sido débil o frágil en esas circunstancias. Digamos, yo creo que las críticas que se le hacen al respecto no se sostienen. ¿Por qué? Porque la dictadura militar argentina no tenía ningún problema en asesinar, si era necesario, a un obispo o al jefe de una congregación religiosa, como lo hizo con el superior de los palotinos, una congregación irlandesa, que los degollaron a él, a un sacerdote y a 4 seminaristas, como mandó matar la dictadura militar a Monseñor Angelelli de La Rioja y a Monseñor de Ponce de León de San Nicolás de los Arroyos. Y aparte asesinó a más de 80 sacerdotes, monjas, agentes de pastoral, etc. Entonces, también la política es la ciencia de lo posible. Y con la ferocidad de la dictadura militar argentina, no podía hacer mucho. Y en un contexto donde Juan Pablo II respaldaba a este tipo de soluciones autoritarias y criminales, como el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, en función de que él vivía con la contradicción este-oeste, los comunistas y no entendía mucho de América Latina. Entonces, creo que apareció simultáneamente una lista de Bergoglio, ¿sí? Mostrando, hubo un montón de gente que declaró que Bergoglio le había salvado la vida, ha dado documentos falsos, incluso hay uno que Bergoglio lo acompañó y cruzaron juntos la frontera, etc. Entonces, ¿cuál frontera cruzaron? Creo que con Brasil, si mal no recuerdo. Y era la época de la dictadura militar. Sí. ¿Y cómo fue esa etapa de...? 30.000 desaparecidos. Sí, claro, no. Pero ¿cómo fue el actuar de Bergoglio como cardenal en Argentina? No era cardenal en ese momento. No era Todavía cardenal, no era era cardenal. provincial de la Compañía de Jesús.
Salió una investigación reciente de Nelos Cabo que se llama La lista de Bergoglio, y lo que es interesante es que retoma los expedientes judiciales de este periodo de la Guerra Sucia y de la dictadura en Argentina, y están ahí las declaraciones del Papa, bueno, del entonces cardenal, que se hicieron públicas, y de todos estos, como el premio Nobel, Pérez Esquivel y estos, de que dijeron, a mí el Papa, Bergoglio me ayudó a salir de la Argentina, me escondió en el Colegio Máximo, y hay una serie de testimonios muy interesantes que él proveía los instrumentos para que ellos pudieran dejar la Argentina, pero en una red que nadie sabía lo que el otro estaba haciendo. Que esa es estrategia jesuita también, ¿no? Me parece. Pero que de esta manera, pues hay testimonios sobrados que ven que no estuvo implicado de ninguna manera o coludido con la dictadura militar. Han insistido a lo largo del programa en ciertas estrategias de jesuitas, como marcando de la diferencia dentro de la misma Iglesia Católica. ¿Qué opinas de esto? No, evidentemente la Iglesia Católica es un mundo, pero está atravesado por todas las corrientes que están presentes en la sociedad. Nadie escapa a esto, ni siquiera la propia Compañía de Jesús. Tiene su propia sello, pero las polémicas de adentro son también las que se viven afuera. Yo creo que un aspecto muy importante a subrayar del futuro Papa en ese momento es la pastoralidad. Es un hombre muy cercano a la gente, es un párroco con una gran sensibilidad humana por los feligreses, una persona muy sensible frente a temas de pobreza. Y sobre todo a temas de injusticia. Independientemente si es teología de la liberación o no, no es un problema de ideología, es la actitud que tiene Bergoglio como un pastor. Y muchas de estas historias ahora se han planteado de acusaciones de que colaboró. Primero hay que entender que la Iglesia Argentina era una de las iglesias más conservadoras de América Latina, quizá junto con la mexicana. Y aún así fue muy dura la represión. Y en segundo lugar, el tema parece ser que es una confrontación que Bergoglio, ya siendo obispo y después cardenal, ha tenido con los diferentes regímenes, principalmente con los Kirchner. Entonces, hay las historias de que hay una especie como de construcción, podemos decir, ruda, ¿no? Sobre la trayectoria de Bergoglio, en el cual le llevan a muchos efectivamente a cuestionar este pasaje tan oscuro que vivió la sociedad argentina. Entonces, después de esta pausa vamos a regresar para ver cómo ha sido el pontificado, a quién ha nombrado como cardenales, cuáles viajes ha hecho, estamos por esperar el primer viaje a México y, en fin, algo de lo que ha sido su trayectoria ya como Papa. Vamos a la pausa. Es la isla de Lampedusa, ubicada al sur de Italia, uno de los puntos de entrada a Europa para los indocumentados provenientes de África. Este fue el lugar que escogió Francisco para realizar su primer viaje fuera del Vaticano. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. A partir de entonces, el Papa ha realizado 11 viajes internacionales, el más reciente en noviembre del 2015 a Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Pero Francisco no solo ha sido un Papa viajero, también se ha dedicado a poner orden en el Vaticano. Una de sus primeras acciones a un mes de su elección fue la creación de un consejo de 8 cardenales de todo el mundo, llamado C8 y más tarde C9, para que lo asesoraran en las reformas a la Curia Vaticana. El consejo, presidido por el cardenal hondureño Óscar Rodríguez de Madariaga, ya se ha reunido en 12 ocasiones, la última en diciembre del año pasado. Entre otras cosas, el C9 recomendó al Papa crear una comisión para la protección de menores víctimas de abusos, comisión que está presidida por Patrick O'Malley,
arzobispo de Boston, quien en esa ciudad aplicó la regla de tolerancia cero contra dichos abusos. Dicen los que conocen a Jorge Mario Bergoglio que no cederá en cuestiones de doctrina. Por eso, ha colocado a alguien tan conservador como el cardenal Gerard Müller como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, congregación que se encarga precisamente de la observancia estricta de los preceptos de la Iglesia. Bueno, a ver, vamos ahora, por favor, María Luisa, contigo sobre lo que han significado estos nombramientos. Porque este grupo de los 8 que ya vimos, estos nombres y estos hombres, ¿qué hay atrás de esta decisión que tomó ya como Papa Francisco, el Papa Francisco? Yo creo que hay un rasgo jesuita, no se puede explicar a Francisco solo, exclusivamente desde lo jesuita, pero sí importa de escuchar, tomar nota, ¿no? Y luego tomar decisiones en lo personal, ¿no? Y en este sentido, ¿qué significa estos nombramientos? Un cuerpo consultivo de distintos continentes, donde hay nada más presencia de 2 italianos, ¿no? Que además venían muy mal parados los italianos en ese momento, y que está regresando a esta cuestión del Vaticano II, de la colegialidad y también de un gobierno descentralizado de la Iglesia. Creo que esto es muy importante. Y los otros viajes después como en el caso de Lampedusa y los siguientes, pues ya es un programa de pontificado, vamos a ver cómo sigue, pero un programa de decir los pobres, los migrantes, los excluidos están en el centro de la preocupación y es un programa pastoral, que esto creo que es fundamental. Leo. Yo le llamo el modelo sencillito. Muchas veces quienes no nos entienden a los argenmex dicen que somos sencillitos, como que somos creídos y cosas así. Yo creo que es un error de apreciación. El modelo de Bergoglio es el modelo sencillito. Él se cocinaba, andaba en metro y pecero, no como algún cardenal de estos rumbos que anda en camioneta blindada con vidrios polarizados. Acaba de criticar a los sacerdotes que andan con vehículos con vidrios polarizados, ¿sí? Entonces, él no usa zapatos rojos. En Argentina sería difícil que un caballero salga con zapatos rojos a la calle. No sé, aquí en México. Pero, no, aquí también. Bueno, entonces, él usa los mismos zapatos. Él se volea los zapatos. ¿Y lo sigue haciendo como Papa? Seguro. ¿Y seguirá lavándose su ropa? Todos los argentinos nos voleamos los zapatos. Sí, pero la carrera, la profesión de lustrabotas, de bolero, prácticamente no existe en Argentina. No los necesitan. Pero aquí él ya es el Papa. Y tiene un séquito, por decirlo así. El problema es que el modelo sencillito es que no se te suba a la cabeza. Y eso es lo que él ha hecho. No usa la cruz de hierro que siempre andaba usando, no usa una de oro con piedras preciosas, etc. ¿Por qué? Porque quiere enviar un mensaje distinto al de estos pontífices que entraron en el juego de poder, de avaricia, de la curia romana. También. Y de ostentación de la curia romana. Es un modelo de pobreza y él tiene que dar el ejemplo para bajarlo a los otros. Entonces él vive en un espacio de 70 metros cuadrados y Bertone, el anterior secretario de Estado, vive en un espacio de 700 metros cuadrados. Con piscina. Sí, con alberca. El cuarto piso, además. Mira, yo uniendo, digamos, las dos intervenciones, es decir, este grupo forma parte del mandato que tiene el Papa de la reforma, que vamos a hablar después. Ajá, sí. Es decir, es una medida inteligente que tiene el Papa de no solo cargar en él las decisiones de cambios, sino tener un grupo muy representativo de todos los continentes que le ayuden a pensar aspectos de la reforma. Esto me parece muy importante. Pero lo que plantea Elio también me parece muy importante, que es la dimensión del mensaje. Es decir, uno de los aspectos que comunicativamente ha
exaltado la figura de Francisco es que no solamente habla con las palabras, sí, claro, sino habla con los gestos. Predica con el ejemplo. Y con también. ejemplo, ¿no? El hecho de que no ande en autos lujosos, sino en autos compactos, todoterreno. Y esto con esto no se corre. Se fue a la óptica a verse los lentes, claro, a probarse en la óptica. No, pero ni siquiera fue a cambiar. Y pagó. Fue a cambiar los cristales, porque no fue a comprarse un nuevo armazón. Sí, son detalles. Pero perdón, estos detalles no también conllevan riesgos sobre su propia seguridad. No olvidemos lo que ya le pasó a Juan Pablo II. ¿Qué le pasó? Ah, lo del atentado. ¿Qué le pasó? Sí. No, me refiero que no quiere guardaespaldas ni camiones blindados, bueno, pero también esto conlleva riesgos. No quiere. No, hay una guardia, está la guardia suiza. Sí, esa no. Tampoco. Discretamente lo hacen, obviamente. Pero lo que creo que está de fondo es esta actitud de no, incluso el nombre. Porque al principio todos decimos Francisco I. Este rollo de monarquías dice, no. Soy Francisco, punto. Y recuerda a Francisco, ¿no? Y además es una persona que quiere como humanizar el pontificado. Para algunos es desacralizar el papado, ¿no? Lo cual sería muy interesante. Pero para otros es hacerlo más accesible. La manera en cómo viste, su lenguaje es directo, con palabras sencillas que llegan a la gente sencilla. Claro. No necesita mediaciones como Benedicto XVI, que era complejo, difícil, ¿no? Sí, hasta su aspecto. Vamos a una pausa para regresar a la parte final y pues pedirles a nuestros especialistas que nos acompañan hoy entrar en más detalles sobre las giras y lo que representa que venga a México, aunque ya ha ido a otras partes del mundo. Las reformas, nos quedó pendiente ese asunto. Por favor, después de la pausa. Las más prestigiosas revistas del mundo lo han colocado en sus portadas. Times, Rolling Stone, Vanity Fair, Forbes, Fortune, Paris Match, National Geographic. Todas hablan de él y de los aires de cambio que recorren el Vaticano. Pero, ¿cuáles son las reformas que ha impulsado el Papa Francisco? A nivel estructural, principalmente tres. 1. Reestructuración del Banco Vaticano, cuya historia ha estado marcada por la corrupción y las operaciones ilícitas como lavado de dinero. El banco, llamado Instituto de Obras para la Religión por órdenes del Papa, no desaparece, pero tendrá que adecuarse a los mecanismos de control de impuestos por la Santa Sede. Se desprenderá de sus actividades de inversión y solo manejará los fondos de las órdenes de religiosas. 2. Creación de la Secretaría de Economía del Vaticano, que tiene el control de todas las actividades financieras y administrativas dentro del Vaticano. Está a nivel de la Secretaría de Estado del Vaticano. 3. Reformas al Código Penal del Vaticano por las que se abolió la cadena perpetua, se sanciona la divulgación de documentos confidenciales del Vaticano y se amplían los delitos contra menores como pornografía infantil, la pederastia y el abuso de menores. A nivel pastoral, una de sus grandes reformas es la modificación al derecho canónico para simplificar y agilizar los procesos de nulidad del matrimonio religioso, respetando sin lugar a dudas el principio de indisolubilidad del matrimonio. La oposición a estas transformaciones han sido muchas, señalan los vaticanistas. Sin embargo, dicen que aún no se ha visto la verdadera resistencia a tales cambios. Que no se ha visto la verdadera resistencia a tales cambios y suena muy fuerte todo lo que ha hecho en tan poco tiempo. Recuerdo en una entrevista que leí por ahí que el propio, ya como Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, pero decía, estoy consciente de que mi pontificado será breve. Ya no estoy muy fuerte, no estoy joven y a veces tengo la impresión de que ha entrado contundentemente, con fuerza, con energía, y estas reformas como la reestructuración del Banco Vaticano o lo del Código Penal, pues indican que entró en acción pronto, que no ha dejado pasar el tiempo, sino que ha sido de una forma contundente. No sé qué opinen ustedes, por favor, Bernardo. Bueno, yo creo que lo mejor está por venir, ¿no? Porque, ¿todavía? Claro, hasta ahora
incluso la reforma que no le ha salido bien ha sido la reforma del Vaticano, porque sigue habiendo filtraciones y el reformador resulta que gasta 700,000 euros en 3 meses. O sea, ahí hay contradicciones. Yo creo que lo que va a venir es lo que va a surgir de este grupo, que es una reforma a diferentes niveles, la colegialidad, el mayor papel de las conferencias episcopales, una redefinición de la curia, una redefinición del papado. Pero eso viene. Yo creo que lo último que ha hecho ha sido interesante, pero más como gestos, como actitudes. Nulidad, ir más rápido con la nulidad, más barata. No se necesita ser gran personaje para nulificar el matrimonio. Así es. Religioso. 2, el perdón al tema del aborto en este año de jubileo es otra señal ¿De la importante. misericordia? Creo que son señales que apuntan a que va a fondo. Y el tema de que será corto, pues evidentemente por edad también. Sí. Es un papa ya bastante mayor que podemos pensar que no, bueno, dura muchos años ahora, pero no más de 5 o 6 años, digamos, con este ritmo, con fuerza. Para que no llegue como Benedicto XVI a tener que renunciar porque ya el cuerpo no le respondía, ¿verdad? ¿Qué opinas de todo esto, María Luisa, de estas reformas y de lo que dice Bernardo Barranco, que lo mejor está por venir? Yo creo que sí, en efecto, lo mejor está por venir, pero creo que también hay una reforma que no es algo tan formal como esto que se ha planteado, que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad que está generando enormes resistencias, que es en el modo de ser iglesia, y que afecta directamente a los obispos, a las conferencias episcopales, a toda esta jerarquía, ¿no? Muy acostumbrada a ser príncipes de la iglesia, acostumbrados a mandar, a servirse más que a servir, ¿no? Y esto que continuamente repite Francisco, de pastores con olor a oveja, de salir a las periferias geográficas y existenciales, pues es un modo que cuesta trabajo de ser iglesia, ¿no? Y algo de lo que se ha hablado poco, que yo también esperaría que esté por venir, y que habló mucho como obispo, como cardenal, tiene que ver con un laicado pensante, un laicado a la altura de los tiempos, que no esté clericalizado como el nuestro. Sí, con intelectualidad, aquí, por decirlo así. No, y bueno, también. Preparado intelectualmente, académicamente. Pero que no esté esperando que le dicten el modelo a seguir, la jerarquía, sino que puedan asumir pues, su papel de parte del pueblo de Dios, su misión. Yo creo que eso es una de las reformas, porque implica cambio cultural, pues que no se dan por decreto, ¿no? Que va a llevar más tiempo. Por favor, Elio. Hagan lío. ¿Por qué? Eso es lo que plantea Bergoglio. Sean protagónicos, hagan las cosas, y le dice a los laicos, no estén esperando a que vengan los curas a resolverle el asunto, que se movilicen, que se muevan, etcétera. En esa perspectiva, eso es lo que le mete mucho miedo a los curas, a los obispos, porque sienten que pierden autoridad. Ellos piensan que la autoridad es como estos que dicen el que se mueve no sale en la foto. O sea, definitivamente él sabe que los sacerdotes, hay una crisis vocacional, hay una crisis de las religiosas, entonces tienen que ver nuevas formas de trabajo pastoral con un involucramiento de los laicos. Esto él lo tiene claro, lo ha impulsado, pero ahí es donde los obispos se resisten a perder terreno de poder, etcétera. Y creo que lo que hace Bergoglio es mencionar los problemas. En eso aplica una táctica, tú dices que era peronista, y decían, bueno, del general Juan Domingo Perón. El libro se llama Tácticas y Estrategias para la Toma del Poder. Ahí Bergoglio hace una adaptación, Perón, de las estrategias de von Clausewitz sobre la teoría de la guerra a la política. Entonces lo que hace Bergoglio es abrir una cantidad inmensa de frentes, pareciera que se dispersa, pero no. Abre un montón de frentes, tiene a sus enemigos, que son muchos, o sea, entretenidos. Una estratega. Es una estratega. Tiene a sus enemigos entretenidos y después va dando los golpes exactamente cuando a él le parece pertinente y da el golpe y la gana. En definitiva, en la votación del sínodo no salió todo lo que él quería, pero salió más de lo que él pensaba. Esto es la habilidad que tiene. Sí. Vamos a una pausa para regresar a la parte final y las conclusiones de este programa especial.
Bueno, pues ya en esta parte final del programa, las conclusiones de lo que se ha visto a lo largo del mismo en relación a la visita del Papa Francisco, que ya está cada vez más cerca, como vemos por las fechas, ¿verdad? Pero el asunto hoy fue ir hasta desde su historia, las reformas, cómo encontrará a la Iglesia Católica Mexicana el Papa Francisco, cómo está la expectativa. Yo creo que hay mucha expectativa por encontrarlo, pero también hay mucho temor, precisamente por lo que hemos conversado, de que el Papa va a venir a sacudir, va a venir a traer nuevas hipótesis que quizá no son tan nuevas. Están en el Concilio Vaticano II, ya estaban ahí, pero esta perspectiva de pastoralidad o lo que ha señalado María Luisa muy bien, de desclericalizar la Iglesia, de este cambio de mentalidad, de este hacer lío, como decía Helio, no es fácil. No es fácil de una jerarquía que está muy en confort con la situación, con el establishment, con el poder, que es parte, digamos, de la estructura de poder de un país. Yo creo que Francisco trae un mensaje, no creo que venga a romper lanzas o que venga a hacer, sino a crear consenso en un proyecto. Porque evidentemente los cambios de Francisco no pueden ser de arriba hacia abajo, sino tienen que contar con el apoyo de los episcopados locales. Por lo tanto, es sacudir, pero también convencer. Y creo que Francisco, entre otras habilidades, es un seductor también. Y yo creo que viene también a jalar orejas, a sacudir, pero también a seducir al episcopado mexicano. María Luisa, ¿qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay algo que es un cambio fundamental y que se está esperando en las gentes que están más favorables a Francisco, que es una iglesia que se ocupe más de significar y menos de preservar. O sea, Francisco le quedó muy claro con Aparecida, donde él fue el relator, que no se trataba de una época de cambio, sino de un cambio de época. Y que la iglesia ya no era esto de la asistencia a los templos y tener el rosario y tener a todos los asegurados a los fieles. Y implica mucho problema esto, es un riesgo, pero también creo que hay una enorme esperanza en México de decir una iglesia que signifique, que dé sentido, que sirva para algo, ¿no? Y que se dedique a servir. Helio. Bueno, la Iglesia Católica en México está en una crisis muy fuerte. Los jóvenes no van a la iglesia, los jóvenes no bautizan a sus hijos en el catolicismo, o si lo bautizan no hacen la primera comunión, no hacen la confirmación, no se casan por iglesia, etc. Y cada vez hay menos católicos en este país. Hay menos y en toda católicos. Latinoamérica, pero en México también. concretamente. Entonces, aquí María Luisa tiene las cifras que hizo IMDOSOC. Entonces, a lo que viene Francisco es a sacudir, a que los obispos vean si hicieron o no el trabajo. Pero además, él apunta a fortalecer con los laicos, o sea, que los laicos hagan su trabajo, que no solo se dediquen a cosas así sacramentales, y a los religiosos y religiosas. O sea, Francisco le apuesta a las monjitas, a los frailes y a los religiosos que están en la conferencia de institutos superiores de Institutos Religiosos Superiores de México. Lo que tú dices, de abajo arriba, ¿no? Sí, yo creo que Francisco es un personaje extraordinario, misterioso como en algún momento lo fue en Buenos Aires, pero una persona que tiene un proyecto y ese proyecto es el que vamos a ver en su visita. ¿Cuáles van a ser los matices? ¿Cuáles van a ser las tuercas que va a apretar? ¿Cuál es el tono de su discurso? ¿Qué vínculos con la situación y la realidad que tenemos como país? Sí, porque no olvidemos que esos puntos estratégicos, esos focos rojos tan sensibles en nuestro país son los que decidió incluir en su agenda, María Luisa. Exacto. Los migrantes, los indígenas en Chiapas, migrantes en las Ciudad víctimas Juárez, de la violencia en y Michoacán, desaparecidos y todas esas los cosas. Feminicidios. Los feminicidios, o sea, el mundo del trabajo, las maquiladoras. No viene a dar bendiciones, viene a actuar como un estadista que es. Como un pastor. Y también como un estadista. Como un estadista también. Será el primero en entrar a Palacio Nacional. Así es. Es el primer papa que entrará a Palacio. No quisiera ser político porque les va a leer amablemente la cartilla. La cartilla. Sí, pero lo va a hacer, ¿no?
O sea, ¿es el primero que entra o no a Palacio Nacional? Sí, es el primero. Sí, es el primer papa que entra a Palacio Nacional con las reformas a la Constitución que se han hecho, ¿no? Que ha de tener muy nervioso, por supuesto, que al gobierno estas visitas y estos lugares, los gobiernos. ¿no? A los gobiernos. Y a los políticos. Sí, por eso. Y de todos los colores. Todos los colores. De todos los colores, los exactamente. colores. Porque, claro. Exactamente. Sí, yo creo que hay un punto que yo quisiera resaltar, que es para el pueblo católico, más allá de las discrepancias, del clericalismo, que tiene que ver con la esperanza. Es decir, un pueblo golpeado por la violencia, golpeado por los malos gobiernos, golpeado por esto, y que dicen, bueno, nos trae una voz de esperanza. Para despedirnos unos segundos, Bernardo, por favor. No, yo creo que con lo que hemos visto hoy en el programa, tenemos la posibilidad de acercarnos a un gran personaje que en pocos días se va a convertir en un actor central. Es decir, el mundo va a mirar a México en torno al Papa, pero no solamente es el Papa interactuando con nuestra realidad. Y creo que esto va a ser un momento muy fascinante en la historia y va a ser un elemento muy esperanzador, porque no solamente va a venir a criticar, va a ofrecer esperanza, y hay que ver también la respuesta del pueblo mexicano, que yo creo, anticipo que va a ser fundamental. No habría que descuidar el diálogo con los protestantes y con los evangélicos. Va a celebrar los 500 años de la reforma luterana en Suecia con los luteranos. Me parece que el diálogo entre las religiones va a ser un elemento clave también en México. Muchísimas gracias, Helio Masferrer, María Luisa. No, hombre, gracias. Bernardo Barranco. Ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.